La existencia de Inglaterra es a menudo dada por sentada y observada demasiado escasamente. Esto puede deberse a la eclipsante historia del desarrollo de Gran Bretaña y el Reino Unido. Sin embargo, para que estas uniones se formaran, Inglaterra ya tenía que existir, y de hecho, lo ha hecho desde el año 927 después de Cristo. ¿Cómo fue creada Inglaterra? ¿Quién reclamó la tierra antes de los ingleses y cómo se convirtió en la nación que conocemos hoy? A medida que el Imperio Romano comenzó a desvanecerse de las Islas Británicas, el área de la actual Inglaterra comenzó a ver una ola de migración de tribus germánicas anglosajonas, según algunos historiadores. Bajo los romanos, los britanos nativos fueron atacados por los pictos y escotos cercanos, y en consecuencia, dieron la bienvenida a algunos de estos anglosajones con la esperanza de que expulsaran a los otros invasores. Los pueblos germánicos tuvieron éxito en expulsar tanto a los escotos como a los pictos, pero luego se volvieron contra los britanos nativos y establecieron su propia autoridad al comienzo del siglo VII. Los nuevos gobernantes anglosajones instalaron los reinos de Essex, Kent, Sussex, Mercia, Anglia Oriental, Northumbria y Wessex en el continente británico. Hay registros mínimos de lo que sucedió durante los siguientes siglos en estos reinos, pero sabemos que no pasaría mucho tiempo antes de que los anglosajones enfrentaran a invasores propios. En 793, un ejército vikingo desembarcó en el monasterio de Lindisfarne y saqueó el sagrado edificio. Su violencia y falta de respeto sorprendieron a los anglosajones, quienes no estaban preparados para lo que estos vikingos tenían preparado. Al final de 870, Anglia Oriental cayó ante los invasores daneses y Mercia se perdió solo 4 años después. A medida que los vikingos se apoderaron de Northumbria en 875, Wessex era el único reino importante restante bajo autoridad anglosajona. Cuando murió el rey actual de Wessex, Ethelred, su hermano menor Alfredo quedó para proteger la independencia de su reino. Al principio, lo hizo pagando a los agresores vikingos hasta que finalmente estuvo preparado para liderar un ejército contra ellos. Esto culminó en la batalla de Edington, que dejó a los daneses completamente derrotados y puso fin a sus intentos de capturar Wessex. Un vacío de poder en Mercia alrededor del mismo tiempo resultó en que el rey Alfredo también ganara el control del reino y en lugar de establecer un nuevo monarca, colocó a un alderman a cargo. Este noble respondería al propio rey Alfredo y mantendría al rey de Wessex como la autoridad máxima en ambas regiones, aunque una parte de Mercia sería cedida a los vikingos. Tras la muerte del rey de Wessex y del líder contemporáneo de Mercia en 911, Eduardo, el Mayor y Ethelred, cada uno se convirtió en los respectivos sucesores. Juntos, estos nuevos gobernantes comenzaron a aumentar la presión que ya se había puesto en el Danelaw vecino. En 917, Ethelred expandió sus tierras hacia el norte y Eduardo pudo incorporar toda Anglia Oriental en su reino. A medida que Ethelred avanzaba con la expansión, logró extender el territorio de Mercia hasta York, donde los locales decidieron que sería mejor simplemente jurar lealtad a ella en lugar de luchar. Aunque Ethelred murió poco después, su hija, Elflaed, estaba destinada a tomar su lugar y continuar en el curso actual. Inesperadamente, sin embargo, el pueblo de Mercia rápidamente expulsó a su nueva líder y accidentalmente creó la oportunidad perfecta para que el rey Eduardo de Wessex se apoderara de todo Mercia poco después. En 918, los anglosajones continuaron avanzando más en el territorio de Danelaw y lentamente ganaron más y más tierra para ellos mismos. Para la época de la muerte de Eduardo en 924, los recién adquiridos vecinos de los anglosajones habían jurado lealtad al rey. Esto puso a los anglosajones en una posición confiada mientras el hijo de Eduardo, Ethelred, asumía el reino. Alrededor de este tiempo, la hermana de Ethelred se casaría con el gobernante vikingo local Sihtric, quien aún controlaba Northumbria. Ethelred avanzó y finalmente pudo traer el reino de York bajo su corona cuando el esposo de su hermana falleció. Esto dejó Northumbria en juego y el rey consolidó rápidamente como parte de su reino.
Este es generalmente el momento en que la mayoría de los historiadores ven el reino de Inglaterra como habiendo sido creado. Este es generalmente el momento en que la mayoría de los historiadores ven el reino de Inglaterra como habiendo sido creado. Pero la situación no era exactamente tan simple. Ethelred no había terminado de tratar de expandir su reino, sin embargo, y aunque ya se denominaba rey de los ingleses en este punto, todavía no era exactamente lo que hoy conocemos como Inglaterra. Esto provocó una alianza entre Constantino II, rey de Alba, Olaf Guthfridsson, rey de Dublín, y Awen, rey de Strathclyde. Con el rey Olaf al frente, la alianza enfrentó a los ingleses en la espectacular batalla de Brunanburh. Aunque se desconoce exactamente dónde tuvo lugar esta batalla, es cierto que la alianza fue aplastada severamente por los invasores ingleses. Las bajas en ambos bandos fueron desastrosamente altas, pero Ethelred y los ingleses fueron sin duda los vencedores. Se cree que este enfrentamiento pudo haber solidificado verdaderamente la unidad de Inglaterra y despertado un nuevo sentido de nacionalismo y orgullo entre el pueblo inglés. No obstante, no resultó en la incorporación de Alba ni Strathclyde en el Reino de Inglaterra, ya que ambos permanecieron independientes. Por otro lado, tendría que probar su capacidad para hacerlo. Los vikingos, aunque temporalmente derrotados, regresarían al joven reino al final del siglo X. Tras la muerte de Ethelred y el otro medio del mundo, el rey previamente derrotado de Dublín, que era un gobernante vikingo, aprovechó de inmediato la inestabilidad temporal de Inglaterra. Mientras el rey Ethelred y su hermano Edmundo tomaban el reino inglés, el rey Olaf se lanzó a reconquistar algunas de las tierras que una vez habían estado en manos vikingas. York fue capturado rápidamente, y un gran trozo de lo que solía ser Northumbria y Mercia también fue tomado, ya que obligó a los ingleses a aceptar esta anexión. Irónicamente, cuando Olaf murió en 941 y su primo, que compartía el mismo nombre, estaba en transición al trono como su sucesor, Edmundo de Inglaterra, aprovechó la oportunidad para devolverle el golpe a los vikingos. Al año siguiente, el trozo medio de tierra anexada fue retomado por los ingleses, y en solo 2 años más, los vikingos fueron completamente expulsados de Northumbria. Esto esencialmente reunió a Inglaterra, ya que el territorio estaba ahora todo bajo el control de Edmundo. Tan ambicioso como sus antepasados, Edmund invadió Strathclyde, pero solo tomó algunos de sus territorios del sur al final de la incursión. El resto fue entregado al rey Malcolm I de Escocia, en lugar de unirse a Inglaterra. Una vez más, parecía que el reino de Inglaterra había establecido cierta estabilidad. Al año siguiente, Eric Bloodaxe de Noruega atacó y se apoderó de la recientemente reincorporada Northumbria, lo que provocó casi una década de conflictos sobre quién a lo largo de las islas lideraría Northumbria. Eventualmente, el rey inglés pudo una vez más y permanentemente reclamar el territorio en nombre de Inglaterra. Su muerte pronto puso fin a su reinado después de esta victoria, y su joven sobrino, Edwig, lo sucedió temporalmente, pero fue rápidamente depuesto en favor de su hermano, Edgar. Sin embargo, esto fue solo una deposición parcial, lo que significaba que Edwig todavía mantendría una pequeña sección del reino como cogobernante. Cuando Edwig murió solo 2 años después de esta decisión, Edgar simplemente tomó el control de todo Inglaterra. Bajo el reinado del rey Edgar, conocido como Edgar el Pacífico, las verdaderas bases del reino inglés finalmente pudieron establecerse. Se aprobaron muchas reformas y una gran cantidad de los sistemas y leyes que habían existido en el Danelaw fueron realmente mantenidos con la esperanza de evitar cualquier descontento por parte de la porción danesa de la población. La paz, la unidad y el orden fueron los pilares del reinado de casi 2 décadas de Edgar, y su trabajo ayudó a solidificar completamente la unidad del joven reino de Inglaterra. La fundación definitiva de Inglaterra fue un proceso largo y tembloroso. Desde la inmigración inicial de los anglosajones a la región, hasta el establecimiento de sus primeros reinos, extendiéndose a la invasión y el gobierno de los vikingos, no fue hasta que los anglosajones comenzaron a apoderarse de territorio del Danelaw que se pudo ver un atisbo de la Inglaterra moderna.
Después de una serie de conquistas, ser conquistados, reconquistar y así sucesivamente, los anglosajones eventualmente unieron los reinos existentes en toda Inglaterra. A partir de ahí, fue simplemente una cuestión de establecer fronteras sólidas, mantener su territorio capturado para mantener físicamente sólido su reino y, eventualmente, bajo el gobierno de Edgar el Pacífico, construir las leyes y estructuras fundacionales de lo que ahora conocemos como el Reino o Nación de Inglaterra.